Herodes, rey por la gracia de Roma. Cuando Pompeyo puso sitio a Israel, encontrábase en su tienda un hombre de raro aspecto. Habrían podido tomarlo por un cheik árabe. Con todo, había algo en sus facciones que lo diferenciaba de la multitud de caciques de ese pueblo. Su frente inteligente, sus ojos llenos de fuego, la arrogancia de su porte, su facilidad de palabra, todo eso impresionaba a quien hablaba con él. Pompeyo sentíase predispuesto a prestarle oído. Además, durante el sitio de la metrópoli judía, halló en él a un valioso consejero que conocía la ciudad, el país y la población de los mismos mejor que los romanos. Ese extranjero tenía sangre judía en sus venas. Era hijo de aquel pueblo que adoptara hacía tiempo el judaísmo y recibiera de la tierra de Edom, en que vivía, el nombre de Idumeo. Antípater, así se llamaba, pertenecía a una prominente familia de Ascalón. Por consejo suyo, Pompeyo designó a Hircano, el asmoneo, sumo sacerdote y rey de Jerusalén. Antípater vivió en Jerusalén como ministro de Hircano, y cuando demostró ser también un súbdito agraciado y obsecuente de Julio César, nombróle este regente de Judea. Antípater hizo a sus hijos gobernadores de las provincias judías. En todo el país ardía la revuelta contra Roma. La región más inquieta, Galilea, púsola en manos del mejor dotado y más capaz de sus hijos, Herodes. Este era un buen discípulo de su padre, culto, astuto, brutal, inteligente y político hábil. Antípater le había señalado que era bueno acercarse siempre al sol que más calienta. Herodes astúvose en todas las circunstancias a este precepto, y por eso pudo actuar con brillo en los más diversos escenarios. Cuando llegó a Galilea, la población le demostró confianza. Era un idumeo, pero con todo se tenía fe en su sangre judía. También un medio hermano, pensaban, puede abrigar a veces sentimientos fraternales. Más pronto se convencieron de lo contrario. El movimiento revolucionario estaba dirigido por un hombre llamado Ezequías, muy amado por el pueblo, y a quien animaba nada más que su inflamado patriotismo. Apenas húbose Herodes hecho cargo de su puesto, dio orden de detener a Ezequías y sus compañeros. Los sometió a un proceso muy breve. Juzgólos un tribunal que él en persona presidía, acusados de bandolerismo. Los bandoleros fueron declarados culpables. Ese mismo día el pueblo vio a los mejores de sus hijos colgados de la horca. La indignación no conoció límites. El pueblo sentíase hondamente herido, y la afrenta inferida a los acusados y sus partidarios era compartida por todo el mundo. Las principales personalidades de Galilea acusaron a Herodes de asesinato ante el Tribunal Supremo de Jerusalén. Enviaron un mensaje a Herodes invitándole a presentarse ante sus jueces el día del juicio. La invitación estaba suscrita de puño y letra por Hircano. Herodes mandó preguntar a su padre qué hacer. La respuesta fue que no se dirigiese a Jerusalén sin escolta. Herodes trasladóse, pues, al tribunal ataviado con una toga romana de púrpura y en compañía de guardias vestidos con corazas romanas. Cuando entró en la sala, hízose un profundo silencio. Nunca había ocurrido nada semejante. Quien se presenta ante el tribunal, dijo uno de los ancianos, lo hace vestido humildemente de negro. En cambio, nuestro amigo Herodes, acusado de asesinato, ha venido ataviado de púrpura para burlarse de nosotros. Os prevengo, jueces, que no lo absolváis. Te prevengo, Hircano, que no te dejes deslumbrar por la púrpura. Mientras haya un Dios en el cielo, la injusticia recibirá su castigo. El tribunal resolvió postergar el debate por un día. Mientras tanto, celebró sesión a puertas cerradas y condenó a Herodes a la pena capital. Al día siguiente reanudóse el debate público, en el cual debía darse a conocer la sentencia. Pero Herodes no se presentó. Se había enterado del fallo y huido a Damasco. Allí lo recibió el legado romano Sexto César y lo nombró su lugarteniente, con jurisdicción sobre la región limítrofe con la Judea. En aquel entonces vivía un Julio César.
Herodes, convencido de que solo Roma le podría ayudar y de que los judíos lo detestaban, púsose de parte del dictador. Con toda su fuerza apoyólo en la parte de Siria que él gobernaba. Poco tiempo después César fue asesinado. Herodes no lo pensó mucho, acordóse del consejo de su padre y se declaró en favor de los que lo mataran. Le daba lo mismo servir a este o aquel. Servía a quien estaba en el poder. Su objetivo era Judea, Jerusalén, la corona, el reino, el templo. Un día recibió la noticia de que su padre había sido envenenado. Por un momento dudó. Tuvo miedo de sufrir la misma suerte. Pero pronto se puso otra vez a la obra. Su ambición lo empujaba. Quería, en su calidad de semijudío, ocupar el trono de Salomón. Odiaba a los asmoneos, a Hircano y a todos los que llevaban en sus venas la sangre de esa vieja raza. Sabía que solo por la fuerza sería posible dominarlos. El pueblo judío era aún en aquella época un pueblo tenaz, guerrero y muy valeroso. No se rendía fácilmente y no cedía sino ante la violencia. Herodes elaboró un nuevo plan. En Roma gobernaban Antonio y Octavio como sucesores del gran César. Herodes fuese a Roma. Lo recibieron de buen modo. Describió con su verba elocuente la mala situación en Judea y atribuyó supuestas intenciones antirromanas a los príncipes asmoneos, con Hircano a la cabeza. Al día siguiente, comiendo en compañía de los triunviros, desarrolló ante Antonio el plan de una campaña contra Judea y le describió con vivos colores el porvenir de Roma en ese país. La seguridad de su porte, sus lisonjas y sus grandes dotes militares influyeron favorablemente sobre Antonio y Octavio. Pocos días después, Herodes, el idumeo, fue coronado en Roma rey de Judea. Todos los magistrados de la urbe lo acompañaron al Capitolio. Allí ofrecieron sacrificios a los dioses, y Herodes, rey de Judea, sucesor de Salomón en el trono, soberano de Jerusalén, de la ciudad santa, ofrendó junto con ellos holocaustos a los ídolos paganos de Roma. El débil Hircano fue sustituido mientras tanto por el popular y valeroso Asmoneo, Antígono. Herodes congregó a las legiones romanas y el nuevo rey de Judea fuese a conquistar su propio país. La lucha fue dura. 2 años resistiéronse Antígono y el pueblo. En el año 37 se rindió. Herodes instalóse en su palacio de Jerusalén y Antígono sufrió la pena capital. Los primeros años del nuevo reinado estuvieron llenos de sangre y arbitrariedades. Para congraciarse con Roma, exprimió Herodes a su pueblo tanto dinero cuanto le fue posible, y poco le importaba que la gente se muriese de hambre en las calles de Jerusalén o que les quitasen su trigo a los labriegos. Roma estaba satisfecha, y eso le bastaba. Antonio quedóse a vivir en Egipto, cerca de la hermosa reina Cleopatra, y no impidió que ella se llevase las regiones más fértiles de Judea. Mientras tanto, indispúsose Antonio con Octavio, quien se dirigió al egipcio con su ejército para destruir el poder de su nuevo enemigo y de su aliada. Rápidamente y con seguro instinto apreció Herodes las posibilidades que se le ofrecían. Hasta entonces había estado al servicio de Antonio, pero la estrella de su protector comenzaba a empalidecer. Un nuevo astro surgía en el firmamento. Octavio ya había llegado a Rodas. Era, pues, necesario apresurarse. Mas Herodes se había vuelto desconfiado. Su gobierno no era popular. Lo obedecían, pero no por temor ni por respeto. Ni las clases humildes ni la aristocracia querían saber nada del idumeo. En el mismo palacio había bastantes traidores. Herodes debía azuzar a los unos contra los otros para que le dejasen en paz. No tenía fe ni en su propia familia. Habíase casado hacía tiempo con una princesa real, Miriam, Mariana, la Asmonea. Ella y su madre Alejandra vivían en el palacio. Ambas conocían el odio del rey contra las personas de su sangre. Herodes sabía, por su parte, que no era amor lo que unía a él a las dos mujeres. No se sentía seguro con ellas, ni aun con sus propios hijos. Antes de partir para Rodas, puso las presas. Herodes presentóse a Octavio sin su corona ni su manto de púrpura. Le explicó que en su amistad con Antonio no le había guiado más que el deseo de ser útil a Roma. Octavio hizo traer una tiara, una diadema y un manto, y volvió a coronar a Herodes rey de Judea.
Cuando Octavio atravesó la Palestina, camino del Egipto, acompañóle Herodes, quien puso a su disposición enormes sumas, en prueba de su fidelidad. En recompensa, Octavio le cedió en el sur nuevas extensiones de territorio. Herodes llegó a dominar finalmente sobre un país tan extenso como el reino de Salomón. El retorno de Rodas fue para él un triunfo. Sus consejeros lo felicitaron. Radiante de alegría, entró en la cámara de su mujer. Esperaba el mismo regocijo con motivo de su enorme éxito. Pero solo encontró odio glacial. Miriam había llegado a enterarse de la orden impartida por Herodes de matarla, si pasaba con él algo desagradable. Su viejo odio cobró, pues, nuevo impulso. Detestaba al asesino de su familia, pero Herodes la amaba. Más de una vez había visto el odio en sus ojos, y más de una vez había pensado hacerla matar. Pero su amor había vencido siempre. En esta ocasión abandonó su cámara encendido de cólera. Afuera le esperaban dos mujeres, su madre y su hermana Salomé. Ambas vivían apartadas en la corte, por odio a las asmoneas orgullosas y arrogantes. Herodes les contó lo que acababa de pasarle. Salomé aconsejóle procesar a su esposa y hacerla condenar a muerte. Días y noches pasó el rey desgarrado por las vacilaciones y la lucha interior que se libraba en su alma. Pasaba del amor al odio y viceversa. Por último dio su consentimiento. Miriam fue acusada de infidelidad. En su ciega, desatinada ira, el soberano en persona hizo la acusación. La sentencia fue de la pena máxima. Al día siguiente cumplióse el fallo horrible e injusto. La joven y hermosa Asmonea dirigióse al patíbulo como una verdadera reina. Un toque de clarín anunció al rey la muerte de la mujer amada. Después de la ejecución fue víctima de un acceso de arrepentimiento y locura. Echó a correr por los aposentos del palacio real, gritando en las estancias vacías: ¡Miriam! Después llamó al personal de servicio y les ordenó repetir muchas veces al día, en voz alta, el nombre de la reina muerta. Las habitaciones que ella había ocupado fueron conservadas tal cual las dejara. En la mesa se colocaba su plato. Le escanciaban el vino como cuando vivía, pero el dolor del rey no disminuyó en lo más mínimo. Buscó entonces el olvido en el desenfreno. En el palacio sucediéronse juegos y orgías. Se servían vinos y manjares caros. Bailarinas y músicos fueron traídos de lejanos países. No sirvió de nada. Creyóse que un viaje por Palestina lo calmaría, pero la fuerza de resistencia del rey parecía quebrantada. Pronto corrió la noticia de que el rey Herodes se preparaba a morir. La nueva fue recibida por muchos con alegría. Una de esas personas era la madre de Miriam, Alejandra, la última Asmonea. Hacía años que esperaba ese momento. Sobornó a la guardia y trató de ganar de su parte a los consejeros de Herodes. Pero había calculado mal. Los consejeros corrieron a informar al rey, quien impartió desde su lecho de enfermo la orden de matarla. Ese mismo día recibió ella la muerte. Varias semanas después volvió el rey a aparecer en Jerusalén. Estaba otra vez sano, sediento de acción, acuciado por el recuerdo de Miriam. Consagróse a una actividad que lo convirtió en el primer arquitecto del país. Construyó teatros, arcos de triunfo, gimnasios, palacios y castillos. Fueron fundadas nuevas ciudades. Reconstruyó a Samaria en honor de Augusto y la dotó de un templo pagano. Erigió fuertes murallas y un magnífico palacio en la vieja ciudad de Acab, que recibió el nombre de Sebastie. El puerto de Cesarea hacía pensar en la pompa imperial romana. Estas construcciones se hicieron pronto famosas. 12 años seguidos se estuvo edificando la ciudad. El pueblo veía toda esta magnificencia con mal disimulado odio. Los costosos edificios eran pagados con el trabajo y el sudor de los humildes. Herodes lo sabía perfectamente, pero confiaba en el renombre que ganaba en el mundo. Cuando la situación se ponía muy tirante y el odio del pueblo amenazaba con provocar una revuelta, hacía distribuir pan y trigo en las calles. Conocía al pueblo muy bien. Sabía que mientras su despensa no estuviese vacía, callaría. Herodes encontró un recurso especial para aplacar los ánimos: la reconstrucción del templo. Durante largo tiempo había sido el palacio del rey más hermoso y suntuoso que el santuario.
Eso debía tener fin. En años de trabajo el templo fue restaurado de modo brillante. No se economizó mármol ni oro. El templo de Herodes sobrepasó en belleza al legendario templo salomónico, y uno de los dichos populares de aquel tiempo era: «Quien no ha visto el templo de Herodes, no ha visto cosa hermosa». Las masas suspiraban bajo el peso de las cargas fiscales, pero como se trataba de la reconstrucción del santuario, lo soportaban en silencio. Para mortificar aún más al pueblo, hizo el rey colgar de la puerta del templo el águila romana. Los devotos consideraron el templo profanado. La muerte del rey que pisoteaba las leyes divinas era esperada con alegría por las personas piadosas. Una de ellas exigió a sus discípulos que se dirigiesen al templo y arrancasen de su sitio el águila romana. A mediodía, en presencia del pueblo congregado frente al santuario, los alumnos ejecutaron la orden de su maestro. Los soldados de Herodes se arrojaron sobre ellos y los llevaron presos. Serenos y arrogantes, los maestros hiciéronse también llevar a presencia de Herodes. El rey, enfermo ya de muerte, dirigió personalmente la investigación. Reunió sus últimas fuerzas y comenzó el interrogatorio. ¿Os habéis atrevido a destruir el águila de oro? Ellos le contestaron con franqueza: sí, nosotros lo hemos hecho. El rey siguió preguntando: ¿quién os lo ha mandado? La ley de nuestros antepasados, respondiéronle con rostro radiante. ¿Por qué os alegráis? Os espera la muerte. Después de la muerte, le dijeron, será mayor aún nuestra dicha. Los maestros fueron quemados, los alumnos conducidos a la horca. Esta fue la última sentencia capital que Herodes alcanzó a pronunciar. Cayó enseguida en un profundo desmayo, del cual no despertó más. Herodes fue enterrado con toda pompa en el sepulcro de los reyes, de Jericó. La pompa no pudo ocultar el profundo suspiro de alivio lanzado por el pueblo cuando lo condujeron a su tumba. Se habían librado de una pesadilla.